Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la primer clase de límite y vamos a empezar con un problema de la velocidad. Vamos a suponer que se deja caer una pelota desde una plataforma, ¿sí? Muy bien. Bueno, en este caso, en este modelo que tenemos de caída libre, no se considera la resistencia del aire. Y Galileo descubrió en realidad, que la distancia que recorre cualquier cuerpo que cae libremente es proporcional al cuadrado del tiempo que ha estado cayendo. Fíjense lo que tenemos acá. S de t es una función del tiempo t medido en segundos y s medido en metros. Por ejemplo, al segundo recorrió 1 metro, pero a los 2 segundos recorrió 4 metros, a los 2 segundos 4 metros y así, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, para este modelo, S de t lo que me estaría dando es distancia medida en metros y el tiempo que está dado en segundos. El tema es que nos preguntan cuál es la velocidad que tenía que tenía la pelota una vez que transcurrieron los 3 segundos. Entonces la dificultad que tenemos acá, que no es tan complicada, pero nos está pidiendo que demos una velocidad, pero sin tener un intervalo de tiempo. En realidad, ¿qué nos están pidiendo? Que sea la velocidad en t igual 3. Entonces, al no intervenir un intervalo, es muy complicado poder dar una respuesta. Entonces, lo que podemos hacer es buscar una aproximación a esta cantidad que nos están pidiendo, que es la velocidad después de 3 segundos. Bueno, una forma de hacerlo es pensar en un promedio, en la velocidad promedio, que se define de esta manera. ¿Sí? Cambio en la posición dividido el tiempo transcurrido. Cambio en la posición, estamos hablando de S. Tiempo transcurrido, estamos hablando respecto a T. Por ejemplo, supongamos que decimos, bueno, si tomamos un intervalo de tiempo a partir de 3, que es el tema en cuestión, ¿no? De 3 a 4, en el intervalo de 3 a 4 segundos, ¿cómo sería la velocidad promedio? ¿Qué cálculo deberíamos hacer? Este incremento de S respecto a este incremento de T lo escribimos de esta manera. ¿Por qué? Porque S, este modelito, es T al cuadrado. O sea que yo le doy T y me devuelve T cuadrado. Por eso es, si le doy 4, me devuelve 4 al cuadrado, 3 cuadrado. Esta diferencia es este delta S, dividido este incremento de tiempo, que en este caso es 1. Así que resolviendo, esta velocidad promedio es de 7 metros sobre segundos, porque estamos hablando de que el numerador es distancia, la distancia está en metros, y el tiempo en segundos. Esto es velocidad. Ese sería un valor. Es un valor, es una aproximación de lo que nos están preguntando. Entonces, lo que podemos hacer es mejorar esto y decir, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de tomar un intervalo de tiempo de 3 a 4 segundos, estoy más cerca de 3? Porque en realidad a mí me están preguntando la velocidad transcurridos los 3 segundos. Y en vez de tomar un intervalo de 1 segundo, puedo achicar este intervalo.
y tomar intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Entonces, podríamos hacer una tablita donde para estos intervalos cada vez más pequeños, calcular velocidades promedio y ver qué sucede. Fijémonos esto. En esta tabla, fíjense que en esta primera columna tenemos los intervalos de tiempo. Estamos siempre partiendo de 3, y en realidad lo que estamos haciendo es cada vez acercándonos más a 3. ¿Ven? 3, 3.1. Entonces, estos son los cálculos que vamos haciendo a medida que tomamos estos intervalos. De hecho, 7 es el que calculamos acá. ¿Ven? Bueno, si observamos esto, podemos ya mirar un poquito más y decir algo respecto a la velocidad promedio a medida que estamos acercándonos cada vez más a los 3 segundos. Fíjense que cuando más próximo estamos a los 3 segundos, y sin ser justamente 3, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos exactamente 3, esto de acá no podríamos resolverlo, porque tendríamos un 0 sobre 0. Se nos aparece la división por 0. Sin embargo, esto que no podemos resolver, tomando exactamente 3, numéricamente esta tabla nos está diciendo que la velocidad promedio, mirando los valores, se va acercando a un valor. Y de hecho, cada vez que estoy más cerca de los 3 segundos, la velocidad promedio está cada vez más cerca de 6. Esto es lo que se denomina o lo que se llama velocidad instantánea. Porque estamos mirando qué sucede cerca de 3, sin tomar el 3. Y de hecho, ¿qué podemos decir? Que el límite de la velocidad promedio, cuando t se acerca a 3, es 6. Esta es una nueva notación, que es lo que estamos por ver ahora. El límite de una función, en este caso este problemita de velocidad. Esta expresión, ¿qué me está indicando? ¿Qué me está contando? Se llama velocidad instantánea. ¿Y por qué por qué traje este problema? Porque nosotros más adelante vamos a ver otro concepto, que es el de la derivada de una función y la recta tangente a una función en un punto. Mucho tiene que ver con este límite, porque este límite de este cociente, justamente, es la pendiente de una recta que a nosotros nos va a interesar muchísimo. Por ahora lo vamos a dejar acá. Lo que podemos decir de esta expresión es que el límite de la velocidad promedio es la velocidad instantánea. Es la velocidad que estoy buscando en 3 y que me permite contestar esta pregunta. A pesar de que si yo acá escribo un 3, no tendría en realidad un intervalo, porque estaría tomando, nos quedaría en este cociente un 0 sobre 0 acá. Entonces, por eso que hacemos esta aproximación. Ahora, si nosotros miramos cómo nos quedaría la expresión de la velocidad promedio, ya no tomando ni 4, ni 3.1, o sea, cada vez mayores aproximaciones a 3, estos intervalos, sino en general hablar de un intervalo donde este extremo del intervalo sea t. T no es 3. Me estoy acercando a 3. Entonces fíjense cómo me quedaría esto algebraicamente y ya con esta expresión que llamamos límite cuando t se acerca a 3. ¿De qué? En este caso de la velocidad promedio. La velocidad, o sea, s de t es t cuadrado. Si yo quiero aplicar esta formulita, velocidad promedio,
en este intervalo, ¿sí? ¿Cómo sería? La función en t menos la función en 3 dividido el tiempo, o sea, el tiempo transcurrido para este intervalo. Me quedaría esto, s de t, este cuadrado, menos 9, porque 3 al cuadrado, dividido esto. Ahora, como tengo este numerador, t cuadrado menos 9, yo puedo expresarlo de esta manera. Y además, yo no estoy tomando el valor 3, me estoy acercando a los 3 segundos, sin tomar exactamente el 3, porque el 3 no me permite decir nada. Y de hecho, en lo anterior podríamos decir que eso sobre 0 va a ser 6. Si lo miramos ahora un poco más de otra manera, es decir, algebraicamente esto, de hecho yo podría hacer algo, podría simplificar el factor t menos 3. ¿Por qué? Porque como t no es 3, sino que yo me estoy acercando al tiempo 3 segundos, entonces t menos 3, este factor no es 0. Se aproxima, pero no es 0. Porque estoy en la vecindad de este 3. Es decir, por valores superiores a 3, muy próximos a él. Entonces, el cociente que tengo, t menos 3 dividido t menos 3, esto que está acá, es 1. Así que esto incluso lo puedo escribir de esta manera. Y ahora puedo pensar en esto. Si estoy muy cerca de 3, es decir, estos t cada vez están más próximos a 3, entonces este término, t más 3, va a estar muy próximo a 6. De hecho, este límite es 6, que es lo que dijimos, la velocidad instantánea. Bueno, esta es una manera de empezar a contar lo que vamos a hablar más adelante, de aquí en adelante, respecto a límite de funciones. Así que vamos a comenzar con la noción de límite, y para eso vamos a mirar dos funciones, f y g, en este caso. Fíjense que, ¿qué problemita tienen estas dos? Bueno, si yo miro los dominios de cada una, tienen el mismo problema, lo tienen en 2. No puedo a ninguna de las dos darle como entrada el 2, porque al dividir por 2, esto me aparece el 0 en el denominador, y eso no puede ser. Entonces, bueno, esto no va, ya no puedo meter un 2 acá, porque esto no funciona en los reales. Bueno, veamos entonces una gráfica de estas funciones. Vamos a mirar las gráficas de las funciones y vamos a ver cómo se comportan. Si nosotros miramos a f y miramos a g, la verdad que esta se comporta muy bien, cerca de 2, mientras que esta no tanto. Y de hecho eso es lo que vamos a analizar. Si nosotros miramos una y otra, esta parecería ser que casi que no tiene problema. Es una recta, su gráfica es una recta, con acá un problemita en el 2, ¿no? Tiene un agujero ahí. ¿Por qué? Porque no tengo definida imagen para 2. En cambio esta, cuando está cerca de 2, hace un lío terrible, fíjense. Así que la vamos a analizar por separados, mirando que la cosa no está igual, no funciona igual en una y en otra. Tiene que ver con lo que tengo acá también, ¿no? Vamos a empezar con F. Entonces, lo que podemos hacer, como hicimos hoy con la velocidad promedio, que nos acercábamos a 3, a los 3 segundos, y veíamos qué pasaba con esa velocidad, y se acercaba a 6. Bueno, acá nos vamos a acercar al problemita, o sea, nos vamos a acercar a 2. Entonces, para eso vamos a tomar valores muy cercanos a 2, pero en este caso, en esta primera tabla,
son menores que 2 y acá mayores a 2, pero próximos, muy próximos. Y lo que hacemos acá es tener los valores de salida para todas estas entradas, ¿sí? Y vamos a pensar de la misma manera. Si nosotros miramos estas tablas, ¿sí? Lo que voy viendo es que cuando más cerca están estos valores de x de 2, valores menores que 2, pero muy próximos a 2, las imágenes cada vez están más próximas a 4. Esta notación la escribimos de esta manera. ¿Y cómo se llama esto? Esto se llama límite lateral por izquierda. ¿Por qué? Porque estoy acercándome con valores de x cercanos a 2, pero menores que él. Son próximos, pero son menores. Y la función, a medida que damos esto, que nos acercamos a 2, por la izquierda, las imágenes se van acercando cada vez más a 4. Entonces decimos que el límite lateral de esta función por la izquierda es 4. Si miramos ahora por la derecha de 2, valores muy próximos a 2, pero por la derecha, o sea que son mayores que él, pero están muy próximos, cada vez que estamos más cerca de 2, las salidas están cada vez más próximas al valor 4. Entonces decimos que este límite es 4. Este se llama límite lateral, pero por derecha. Ambos son límites laterales, porque estoy mirando a la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Entonces lo que sucede es que lo que tengo es un buen comportamiento de las imágenes cerca de 2 para esta función. La tendencia, ¿qué me está diciendo? Que las imágenes están muy cerca de 4 cuando los x están muy cerca de 2, en la vecindad de 2. ¿Por qué? Porque tanto por la izquierda como por la derecha, esto se acerca a 4 cuando las x están muy próximas a 2. ¿Tomo el 2? No, porque en 2 yo esto no lo puedo resolver, me parece la división por 0. Pero entonces por eso analizo la vecindad de 2. Algebraicamente esto también me va a contar lo mismo. Miremos ahora lo que hicimos hoy con la velocidad promedio, ahora lo vamos a hacer con esta función. Si nosotros miramos esta función, bueno, recordemos que en este numerador, ¿no? Yo puedo aplicar esto, diferencia de cuadrados, ¿se acuerdan? Y entonces, en esta diferencia podemos factorizar esto y otra vez pensamos de la misma manera. Yo no estoy tomando el 2, porque el 2 me hace problemas a mí. De hecho, lo saqué de la imagen. Me aparece la división por 0. Así que cuando yo estoy pensando en límite, no estoy pensando exactamente en 2, sino en la vecindad de 2. Entonces x no es 2. Entonces, este factor no es 0. O sea que a esto lo puedo escribir de esta manera, porque este cociente es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos con esto? Bueno, como hoy, cuando estoy en la vecindad de 2, los valores de x están muy próximos a 2, tanto por la izquierda como por la derecha. Y si los x están muy próximos a 2, x más 2 está muy próximo o cada vez más cerca del valor 4. Por eso decimos que el límite de esta función en 2 es 4, a pesar de que la función en 2 no está definida. Yo al 2 lo saqué del dominio. ¿Sí? Vamos a mirar a la otra.
no, analicemos un poquito más. Esto yo me puse, le hice unos cálculos más porque quería precisar algunas cosas más. Miremos esto, pues seguimos con F. Si nosotros ahora analizamos y miramos un poquito más esta función, que dijimos que su límite es 4, ¿sí? ¿Qué es lo que estaríamos diciendo cuando decimos estamos en la vecindad de 2? Y cuando estamos cerca de 2, los F están cerca de 4. Es decir, cuando estamos cerca de 2, los F, las salidas de estas entradas, están cerca, cada vez más cerca del valor 4. En primer lugar, cuando quiero empezar a precisar un poco más lo que estoy diciendo, si yo estoy cerca de 2, en primer lugar tengo que pedir que estos X estén en el dominio. Es decir, que los X que voy a tomar cercanos a 2, pueda cada uno de ellos calcularle la imagen. Es decir, pueda resolver esto que tengo acá. Y además, no quiero que X sea 2, porque si es 2, esto me hace lío, este denominador. Entonces, recordemos algo que nos va a servir de matemática 1. Pensemos en esto. ¿Se acuerdan la formulita de distancia sobre la recta real? Yo decía, en esta recta real tengo esta abscisa, la distancia que hay desde acá a acá es el módulo de este valor menos este valor, o bien de este valor menos este valor, porque estoy considerando un módulo. ¿Se acuerdan? Eso lo voy a usar acá, porque yo voy a decir algo así. Porque yo lo que quiero es que los X no estén en cualquier lado. No me sirve uno que esté por acá o cerca de acá. Me sirve que estén en la vecindad de 2. Entonces tengo que pensar en esto de distancia. Entonces yo digo, la distancia que hay de todos los X a 2, la voy a escribir de esta manera. Digo, van a ser menor que este número delta. ¿Qué es delta? Delta es una distancia. ¿Qué distancia? La distancia de los X a 2. Decir esto es lo mismo que yo diga que los X están en un intervalo 2 menos delta, 2 más delta, si yo resuelvo esta desigualdad. Pero lo que quiero es que se entienda esto. Cuando yo digo estamos en una vecindad de 2, lo que está acá en la primera columna de esta tabla, es pensar que la distancia de los X a 2 es menor a este número. Es decir, así estoy acotando la cosa a estar muy cerca de 2. ¿A qué distancia? A esta distancia de esta. Entonces digo, si los X están en esta condición, es decir, están en el dominio, X no es 2, y a esta distancia, ¿qué le voy a pedir a los F? Y a los F también le voy a pedir otra distancia. Le voy a pedir que la distancia de las imágenes que van a salir de estos X, ¿sí? Perdón, que van a ser obtenidas de cada uno de estos X, estén cerca de 4 a una distancia menor que otro número epsilon. Por ejemplo, epsilon es otra distancia. Es la distancia que hay de los F a 4. Es decir, si yo resuelvo, si resuelvo esta desigualdad, ¿qué estaría diciendo? Que los F están en qué intervalo. 4 menos epsilon, 4 más epsilon. O sea que están en una franja como esta, así. Entonces, si los X están en esta condición, para que esto exista, para que yo diga que el límite de la función es 4, las imágenes tienen que estar cerca de 4. ¿A qué distancia?
a esta distancia epsilon. Vamos a ver, fíjense, esto es lo que estoy diciendo, ¿ven? Cuando yo miro esto, estoy acotando la región. Estoy mirando X que están en esta partecita. Cuando los X están en esta partecita, mis F están en esta partecita. No están en cualquier lado, están acá. Entonces, mi región, donde va a estar mi función, cuando los X están acá, es en esta partecita. ¿Ven? Así que mirándolo más detenidamente aún a esta función, es la primera que estamos analizando, por eso les puse tantas cosas, pero digo, cuando yo digo esto, que el límite de f es 4 cuando x está cerca de 2, estoy diciendo que la función esta está cerca de 4 cuando los x están cerca de 2. Entonces, este punto a que tienden mis f, cuando los x están cerca de 2, es el valor del límite de la función. Es decir, el límite no le importa el valor x igual 2, no le interesa. Lo que le interesa es las x que están en la vecindad de 2, con todas las condiciones que dije yo antes. Vamos a ver qué pasa con G. Que G se comportaba bastante feo a comparación de F. Vamos a mirar la tablita como hicimos con F. Bueno, la vecindad de 2 la estamos tomando igual. Tomamos valores por izquierda de 2, por derecha de 2. Y las salidas, que son los valores que se van obteniendo al procesar esto cuando le damos estas entradas. ¿Qué podemos observar ya de esta tabla? Mirando las imágenes de G. Si miramos a la izquierda, o sea, valores a la izquierda de 2, próximos a él, las imágenes de G que están haciendo, cada vez crecen más. ¿Y cuánto más? Y la verdad que podría yo acercarme cada vez más, y esto cada vez va a ser más grande. Estoy de este lado. De este lado, las imágenes son cada vez más grandes. ¿Cuánto más grande? No sé, no lo puedo determinar. Entonces, ¿yo qué voy a decir respecto a esta parte, a este comportamiento cuando estoy a la izquierda de 2? O sea, para valores cercanos a 2, pero por la izquierda. Cuando los x están en esta condición, es decir, cercanos a 2, en realidad acá no va módulo. Ya no es módulo porque en realidad son, bueno, son estos valores, ¿no? Son estos x, sí, son x que están cercanos a 2, a esta distancia. Acá esto va a ser siempre positivo. Estos x son más chicos que esto, entonces esto va a ser siempre positivo, ¿no? Bueno, cuando están a esta distancia, ¿qué pasa con las imágenes de G? ¿Están cerca de algo? No. De hecho, ¿cómo lo podríamos a esto escribir? Si yo trazo una línea recta, ¿sí?, que sea paralela al eje X, ¿no? Esta línea recta, que es la recta Y igual M, este número M es un número real, positivo, muy grande. Entonces, ¿qué estaría diciendo? Que cuando los X están cerca de 2 por la izquierda, las imágenes de G son más grandes que este número M, que ya es muy grande. Entonces, ¿qué podemos decir de este límite? Que no existe. Porque yo no puedo determinar que en algún momento las imágenes de G van a estar muy próximas a un número real, finito. No. Entonces decimos que este límite no existe. La función acá se comporta de manera no acotada. Cada vez que estoy más cerca de 2 por la izquierda, G
cada vez crece más. Ahora, lo mismo, parecido, le va a pasar cuando tomamos valores de x próximos a 2, pero por la derecha. Los valores de g, ¿cómo son? Son cada vez, van aumentando, el módulo de ellos cada vez más grande, pero son negativos. Entonces, hacemos lo mismo tomando una recta paralela al eje X, ahora con un n muy chiquitito, decimos que los valores de g, las imágenes, son menores incluso que este número n. ¿Cuánto? No lo podemos determinar. Decimos que el límite de g no existe. Y en general, el límite de g, cuando x se acerca a 2, no existe. Así que, sintetizando esto y pensando en lo que dijimos de límites laterales, decimos que una función tiene límite finito, es decir, que este L es un número real cuando X está cerca de C, en general, en la vecindad de C, si y solo si los límites laterales existen y son iguales. Eso es importante. Es decir, que esto exista me está diciendo que lo que pasa en la vecindad de C por la izquierda y por la derecha es lo mismo. Sigamos. Vamos ahora a ver algunos ejemplos. Miremos un poquito esta función. Si ustedes miran, es f, la primera que vimos, que se comportaba lindo cerca de 2, pero ahora está definida de otra manera. De hecho, fíjense que, como yo la definí, esta función está definida en 2. De hecho, la función en 2 vale 1. La imagen de 2 es 1. Es el punto que tengo acá. Ahora, el límite de esta función sigue siendo 4. ¿Por qué sigue siendo 4? Porque una cosa es lo que pasa con la imagen y otra cosa es lo que pasa con el límite. Acá miro puntualmente en 2 y acá miro lo que sucede en la vecindad de 2. Que esto exista o que esté existiendo no necesariamente asegura que esto existe y coincida. ¿Sí? De hecho, en este caso, el límite existe porque los laterales existen, son iguales, entonces este límite es 4, pero este límite no coincide con el valor de la función en 2. ¿Está definida la función en 2? Está definida. Está definida la función en 2, está definido el límite, existe y es 4, y no coincide. ¿Tiene problemitas? Y tiene problemitas, pero son bastante sencillos. ¿Por qué? Porque al existir el límite, tengo un buen comportamiento de las imágenes cerca de 2, a pesar de que tenga este punto que la verdad, tranquilamente esto se puede arreglar y la función sería una función con pocos problemas. Miremos ahora qué le pasa a esta. Si tenemos a esta función, fíjense que ahora esta función es g, la que habíamos visto que no existía el límite en 2. ¿Sí? Pero ahora está definida de esta manera. Cuando x es 2, la función vale 3. De hecho, es este punto. ¿Sí? Cuando x no es 2, la función, las imágenes se calculan haciendo esto. La pregunta es, ¿qué pasa en 2? Ahora que yo tengo definida esta función de esta manera.
¿Tengo imagen en 2? Sí, vale 3. El límite en 2, ¿qué va a pasar? Y tampoco va a existir. No va a cambiar el tema del límite, porque la función cerca de 2 se comporta de manera no acotada. Cerca de 2 toma valores cada vez más grandes o cada vez más chicos. ¿Cuánto? No lo puedo determinar, porque tiene un comportamiento no acotado en la vecindad de 2, a pesar de que yo tengo imagen en 2. No cambia la existencia del límite. Que tenga imagen en 2 no me asegura que esto exista. De hecho, en este caso, este límite no existe a pesar de tener imagen en 2. Si nosotros la pensamos como hoy, seguimos en la misma. En la vecindad de 2, ¿qué sucede? Tomando un número muy grande, positivo, real, las imágenes de esta función son cada vez más grandes a este número. De igual manera, tomando un n real, pero muy chiquitito, las imágenes de esta función siguen siendo cada vez más chicas. Entonces, esto es en realidad lo que le pasa a una función que no está acotada. Esta función no está acotada en 2, a pesar de tener imagen 2. Ahora vamos a hacer este ejercicio que en realidad es mirar la gráfica de esta función. No tenemos una expresión para esta función, solo su gráfica, por eso es un análisis gráfico, para entender un poquito qué sucede en la vecindad de 0, de 1 y de 3. Miremos esto. En 0 tenemos imagen, sí, la imagen existe porque tengo este punto y vale 1. Ahora, ¿tenemos límite en 0? ¿Qué comportamiento tienen las imágenes en la vecindad de 0? Es decir, si nos acercamos por la izquierda o por la derecha de 0, ¿las imágenes se acercan a algún número finito, a algún número real? No. De hecho, le pasa lo mismo que en el caso anterior. En 1, ¿tenemos imagen en 1? Sí. La imagen en 1 vale 0, es este punto que está acá. ¿Qué sucede en la vecindad de 1? ¿Existe el límite en 1? No. Si miramos, lo que sí existen son los límites laterales, porque si nos acercamos a valores de x muy próximos a 1 por la izquierda, que es este límite, las imágenes están cerca de 1. Miremos acá. Pero si nos acercamos a valores de 1 por la derecha, tomando valores por la derecha de 1, próximos a 1 pero por la derecha, las imágenes de la función están próximas a menos 1. ¿Existen los límites laterales? Existen. ¿Por qué? Porque son valores finitos. Pero lo que no existe es el límite de la función en 1. Porque para que esto exista, estos límites laterales deben existir, pero deben ser iguales, que no es lo que pasa acá. Gráficamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Tengo un salto acá en la función. ¿Ve? Tengo un salto finito, que no es lo mismo que pasa en 0. El límite no existe, pero ¿qué sucede en 0, en la vecindad de 0? Tengo un salto de la función, pero infinito. ¿Por qué? Porque acá, en la vecindad de 0, la función se comporta de manera no acotada. No es este caso. Acá la función está cerca de 1 o de menos 1, depende de dónde esté mirando. Pero igualmente este límite no existe. ¿Qué pasa en 3? Miremos un poquito 3. ¿La imagen en 3 existe? Pensémoslo un poquito. ¿Qué pasa en la vecindad de 3?
Si yo miro cerca de 3, límite es 3. Porque de hecho no está marcado, pero este valor se acerca, las imágenes se acercan tanto por la izquierda como por la derecha de 3 a 3. El límite de esta función es 3, a pesar de que la imagen en 3 no está definida. ¿Le importa al límite eso? No, no le interesa, porque el límite no mira a x igual 3, mira x del dominio de la función que estén cerca de 3, por la izquierda y por la derecha. Espero que se vaya entendiendo. Sigamos. Ahora vamos a analizar una función que para mirarla tenemos que analizarla por tramos. Es la función valor absoluto. ¿Qué hace esta función? Yo le doy como entrada cualquier número real y lo que me va a devolver es el módulo de ese número. Es decir, lo que me devuelve siempre es un número positivo o 0 si yo le doy el 0. Esta. Así se define, si la entendemos un poquito más. Esta es gráficamente la función. Vamos a analizarlo un poquito. ¿Qué dice esta función? Si le doy 0, me devuelve 0. Ahora, si tomo valores de x mayores que 0, la función me da la misma entrada. Le doy x, me devuelve x. Pero si yo le doy valores menores que 0, son negativos, lo que me devuelve es el opuesto de esa entrada. Es decir, por ejemplo, si le doy el menos 2, ¿qué hace la función? Me da menos 2. Por eso tengo este punto. ¿Ven? Si le doy menos 1, ¿qué me da? El opuesto de menos 1. Me devuelve 1. Entonces, si yo le doy valores positivos, me devuelve ese mismo número. Si le doy valores negativos, me devuelve el opuesto de esos números. ¿Qué valores les puedo dar? Les puedo dar todos los reales. No tiene problema. Su dominio son todos los reales. Pero su imagen, si miramos la gráfica roja, son los reales positivos, incluido el 0. De hecho, esta función la podemos pensar como la función igual x, donde, ¿qué hace? ¿Qué efecto hace esto? Fíjense que el conjunto de negatividad lo rebate y lo deja de este lado. ¿Ven? Esto, si yo dibujo igual x, sería la recta que es bisectriz del primero y tercer cuadrante. Si yo a esa recta todo su conjunto de negatividad lo hago positivo, que es lo que hace el efecto de esta función, ahora ¿dónde estaría? Estaría acá. ¿Ven? Esa es la función valor absoluto. Bueno, ¿qué sucede en la vecindad de 0? Bueno, esta no va a ser muy complicada, pero la analizo porque ella puede aparecer en otras funciones. La vamos a analizar por tramos, porque se define por tramos. Entonces, analicemos los límites laterales. Es decir, en 0 no nos interesa el 0, sino la vecindad de 0, valores próximos a 0. Este límite es el límite lateral por la izquierda. Entonces está tomando los x que son menores que 0. ¿Qué dice la función cuando son menores que 0? Lo que hace es menos x. Devuelve menos x. Entonces acá voy a reemplazar por lo que hace cuando los x son menores que 0. Pero si yo le doy 0,
le doy menos 0,01, lo que devuelve es 0,01. Y cuanto más cerca de 0 estoy, la función lo que me devuelve es 0. Entonces, de hecho, si la miro acá gráficamente, esto es lo que me estaría dando. Lo mismo pasa para la derecha. Cuando tomo los laterales, es decir, cuando x toma valores mayores que 0, la función que hace, devuelve x. Le doy x, me devuelve x. Por eso el módulo de x, el valor absoluto de x, es x. Entonces este límite es esto, y lo que va a dar es 0. ¿Por qué? Los valores son todos muy próximos a 0. Cada vez que me voy acercando, me está dando valores muy próximos a 0, así que decimos que este límite en 0 es 0, que es este que tengo acá. Ese es el comportamiento que estoy viendo gráficamente. Esta está buena analizarla o tenerla clara porque podemos o puede presentarse en esta, por ejemplo. Si ustedes miran, esta función se llama función signo. Esta función es la función valor absoluto dividido x. Valor absoluto de x dividido x. Entonces, ¿cómo la voy a pensar? La voy a tener que pensar también por tramos. Siempre que aparezca valor absoluto de algo, voy a tener que analizarla por tramos. Gráficamente es esto. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué sucede en la vecindad de 0? La gráfica de esta función es la roja. Si ustedes miran, el dominio de esta función son los reales menos el 0, porque no puedo darle entrada a 0. Si yo meto 0 acá, ¿qué pasa? Esto me queda un denominador 0, y eso no puede pasar. Su dominio son los reales. Pero ¿cuál es la imagen que esta función tiene? La imagen solamente toma el valor menos 1 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x es 0, la función no está definida. Cuando los x son mayores que 0, la función vale 1. Pero si los x son menores que 0, la función vale menos 1. Por eso es esta gráfica. Entonces, para analizar los límites laterales de esta función, tenemos que pensar lo que sucede con la función valor absoluto, que es un numerador. Entonces, la de abajo no va a cambiar, es x, pero arriba, ¿qué digo? Si los x son menores que 0, la función valor absoluto de x era menos x. Entonces esto va a ser esto. Y como puedo simplificar, ¿y por qué puedo simplificar? Porque x no es 0. Entonces esto va a ser x dividido x, 1, pero negativo. Y de la misma manera, bueno, entonces este límite, que es el límite lateral por izquierda de 0, es menos 1. De la misma manera, cuando tomo valores próximos a 0 por la derecha, miro esto, el numerador, que es la función valor absoluto, mi numerador, va a ser x. ¿Por qué? Porque estoy tomando valores positivos. Cualquier cosa, miren el gráfico anterior. Este cociente lo puedo simplificar porque x no es 0, porque estoy mirando límite. Entonces, este límite lateral por la derecha es 1. Ahora, recordemos esto. El límite de f va a ser L, este número finito cerca de C, o cuando los X están cercanos a C, siempre que los laterales existan y sean iguales. ¿Esto pasa acá? Y no. ¿Los laterales existen? Sí existen. Pero lo que no existe es la igualdad. No son iguales.
los comportamientos de las f cerca de 0 son diferentes. A la izquierda de 0, toman el valor -1, y por la derecha toman el valor 1. ¿Qué decimos de este límite? Que no existe. Fíjense que acá la función es 1, cuando x está cerca de 0 por la derecha, pero cerca de 0 por la izquierda, la función vale -1. Los laterales existen, pero son distintos, entonces la función no existe el límite de la función en 0. Existen los límites laterales. Muy bien. Otra función que voy a analizar es una función que la verdad que no es una función que pueda pensarse en factorizar, como hicimos hoy con x cuadrado menos 4. No hay forma. Sin embargo, la podemos pensar y hacer una conjetura respecto a qué sucede con el límite de esta función en 0. Porque el dominio de esta función son los reales menos el 0, porque el 0, si va al denominador, hace lío acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la vecindad de 0 con esta función? Y vamos a pensarlo de la manera que está ella definida, como un cociente de dos funciones. Lo que yo hice acá, fíjense, es graficar la función seno y la función x. La línea y la función roja es la función seno de x. Y entonces lo que estoy haciendo, como hacíamos hoy, es tomar valores de x por izquierda y por derecha, cercanos a 0, ya dijimos. Están a una distancia de 0 menor que delta. No estoy diciendo que están en cualquier lado, están cercanos a 0. Y de hecho, está bueno verlo a esto, a estas dos funciones, porque si miramos las salidas de seno y la salida, bueno, x es la función identidad, me devuelve lo que le estoy dando como entrada, por eso esto es igual. Ahora, la función seno, miremos acá, yo le doy menos 0,1 y seno de menos 0,1 devuelve este numerito acá, pero cuando estoy cada vez más cerca de 0, tanto por la izquierda como por la derecha, los valores de la función seno, si miramos a los valores de la función x, son cada vez más parecidos. Cada vez más parecidos. Fíjense, seno de x y x. Eso se ve gráficamente acá. Si nosotros miramos la vecindad de 0, ¿ven? Tengo la recta. La función seno de x y la función x cerca de 0 se comportan casi igual. Entonces, en el límite, cuando estamos muy cerca de 0, si yo divido seno de x dividido x, que es este cociente cada vez va a estar más próximo ¿a qué? A 1. ¿Por qué? Porque los valores de seno de x y x son casi iguales, cada vez más parecidos. Cuando más cerca estoy de 0, eso es lo que sucede. Entonces, al dividirlo, esto está cada vez más cerca de 1. No estoy tomando el 0, sino la vecindad. Y eso pasa tanto, fíjense, tanto por la izquierda como por la derecha de 0, tenemos lo mismo. Cada vez se va acercando más al valor 1, porque estos valores cada vez son más parecidos. Entonces, si miramos acá, ¿ven? Cada vez está más cerca de 1.
Entonces, ¿qué decimos? Que tanto el límite lateral de esta función por la izquierda de 0 como por la derecha de 0 es 1. Y ese es su límite. Pero ojo, esto solo pasa cerca de 0. Pero ya sabemos que para que estemos pensando en el límite de una función que me da 1, yo estoy diciendo que estas x no están a cualquier distancia, están a una determinada distancia delta respecto de 0. Y además están en el dominio y x no es 0. Entonces, gráficamente tengo a esta función, que esa es la función seno de x sobre x. Esa es la función que es ese cociente, y en la vecindad de 0, esta función, su límite es 1. ¿Por qué? Porque está pasando esto con seno de x y con x. Estas funciones, cerca de 0, cada vez más próximas a 0, perdón, las x más próximas a 0, seno de x y la función x, sus valores son cada vez más parecidos. Entonces, cuando hago el cociente, este cociente cada vez se aproxima más al valor 1. Y con esto vamos a terminar esta primera parte de límites. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase, donde vamos a trabajar las propiedades del límite, y en una posterior clase vamos a empezar a definir formalmente el límite de una función.